Ya está puesto para que se grabe. Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las segundas jornadas de práctica profesional docente en profesorados universitarios en matemática, organizada por la Universidad Nacional de Rosario. Junto con Denise Rudy vamos a estar moderando esta primera actividad que da inicio a las jornadas. Se trata de la conferencia a cargo de la doctora María del Mar Moreno Moreno. A modo organizativo les vamos a pedir que en caso de surgir algún comentario, inquietud, mientras la doctora está disertando, los vayan volcando a través del chat. Denise va a estar especialmente atenta a ello, para que luego preguntas y comentarios sean tomados para la instancia de intercambio posterior a la exposición de la doctora. También una vez finalizada la presentación, si así lo desean, pueden levantar la mano, encender el micrófono para hacer su aporte en forma oral. Todo esto es para que podamos aprovechar el intercambio de manera ordenada. Ahora sí, presentamos a la invitada especial. María del Mar es profesora titular en la Universidad de Alicante, en España, doctora en el programa de Didáctica de las Ciencias y de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado artículos de investigación en diversidad de revistas especializadas a nivel internacional y también libros y capítulos de libros, todos ellos vinculados con las temáticas de adquisición por parte de los estudiantes para profesor de la competencia de mirar profesionalmente en el pensamiento matemático de los alumnos, comprensión de figuras geométricas en el nivel primario y uso de la tecnología para desarrollar las competencias de probar en matemática. Su conferencia se titula Desarrollo del Noticing mediante entornos de aprendizaje, la capacidad de mirar profesionalmente situaciones de aula por parte de los estudiantes para profesor, cuestión que se vincula directamente con la práctica de la enseñanza, que es el tema que especialmente nos convoca en estas jornadas. Así que es un placer, María del Mar, contar con su presencia y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Y es un placer para mí poder compartir este espacio virtual de reflexión y de intercambio de experiencias docentes que va a tener lugar durante estos días hasta el día 29. Y además también deseo mostrar mi agradecimiento a los organizadores de estas segundas jornadas por haberme invitado para hacer la aportación que a través de esta conferencia, pero que en el fondo también es una aportación de estos trabajos y del trabajo que estamos desarrollando en el contexto del grupo de investigación de didáctica de la matemática de la Universidad de Alicante, donde pretendemos aportar poco a poco un granito de arena a lo que es la formación tanto de maestros como de profesores, aunque en este caso yo me voy a centrar sobre todo en el entorno de los profesores de la educación secundaria obligatoria. Bien, el título de la conferencia, como ya tienen ustedes aquí, que es el desarrollo del noticing mediante entornos de aprendizaje, lo que intenta fundamentalmente, lo que voy a pretender es intentar mostrar y ejemplificar el papel del noticing, que aunque lo he puesto así a posta porque está cogido el inglés y a menudo vemos en muchas publicaciones, nosotros en castellano lo tomamos y hablamos como de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes o mirar profesionalmente situaciones de aula y verlo como entendiendo el noticing como una práctica profesional nuclear en la formación de los profesores de matemáticas. Bien.
Voy a organizar la conferencia en 3 aspectos, los 3 pilares que desde mi punto de vista permiten entender este modelo formativo y entender un poco el tipo de trabajo que estamos haciendo. Por un lado, la parte del noticing como práctica nuclear en la formación de futuros profesores y, por otro lado, el papel y las características que deben tener los entornos de aprendizaje para que en los contextos formativos sean eficaces. Y no podemos olvidar la relación entre la investigación y la formación, porque en el fondo el feedback y la retroalimentación que existe entre ambas es lo que permite que, por un lado, aprendamos de los programas de formación y simultáneamente los resultados de investigación puedan ser volcados en esto, incidiendo, por lo tanto, en la formación y en la mejora de estos procesos formativos y, por lo tanto, de formar profesionales cada vez más adaptados a las situaciones y al contexto que se pide. Bien, los resultados fundamentalmente en investigaciones en didáctica de las matemáticas fundamentalmente nos han permitido reflexionar sobre las competencias docentes, en este caso particular del pensamiento matemático de los estudiantes. La cuestión aquí clave está cómo nosotros desde la universidad somos capaces de, por un lado, hacer que el futuro docente pueda aprender a enseñar y, por otro lado, cómo somos capaces, desde en estos programas formativos, de potenciar la relación entre conocer y hacer. El conocimiento profesional del profesor viene caracterizado por un lado, cómo se aprende. Yo creo que parte de estos aspectos que yo estoy resaltando aquí ya han sido resaltados anteriormente en la conferencia de introducción y de presentación de las jornadas. Entonces, por un lado, el cómo se aprende y lo más importante, cómo se usa este conocimiento en la práctica de enseñar matemáticas. Tal como yo decía en la presentación de los pilares en los que me iba a apoyar, tanto los resultados de investigación están íntimamente vinculados con los programas de formación docente. Y esto es lo que nos permite, y ya tal como han destacado algunos investigadores, proporcionar a los estudiantes, para profesor, instrumentos conceptuales que les permitan aprender de y desde la práctica, intentando en la medida de lo posible simular situaciones que se aproximen en mayor medida a lo que luego va a ser o podría ser su futuro profesional y la realidad del aula. Bien, los procesos de interpretar, asumiendo básicamente que los procesos de interpretar una situación evidencian un modo de usar el conocimiento, tal y como ya había escrito Heró en el año 1994, la hipótesis que subyace fundamentalmente a esta aproximación es que las actividades propuestas y el contexto dan forma al conocimiento que debe ser usada. Usando un ejemplo de una publicación reciente del profesor Linares, en el que realmente lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer es que si, por ejemplo, en este caso, usar un conocimiento sobre aprendizaje de las matemáticas para interpretar respuestas de los estudiantes, implica que, en este caso, el futuro profesor debe adaptar ese conocimiento que tiene tanto de la matemática como de la didáctica de las matemáticas a las particularidades específicas de las respuestas dadas por los estudiantes en el aula, así como también a las particularidades del contexto en el cual está ese profesor ejerciendo y trabajando con los estudiantes. La formación de profesores, en este caso, la aproximación de la formación de profesores basada en la práctica, que es lo que proviene del inglés, la Practice-Based Teacher Education, implica 2 aspectos fundamentalmente. Por un lado, identificar prácticas profesionales nucleares, tal y como se han definido en el Core Practice of Teaching del compendium del año 2017, y por otro lado apoyar a los estudiantes universitarios para que puedan aprender estas prácticas nucleares que son fundamentales en el desarrollo de su profesión. Ejemplos de estas prácticas nucleares, en el caso de la enseñanza de las matemáticas, podría ser el gestionar la discusión en el aula, que el profesor aprende a diseñar y planificar lecciones, analizar e interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes.
Pero estas prácticas nucleares, estas prácticas profesionales nucleares están íntimamente conectadas con el conocimiento matemático para la enseñanza, porque de hecho es el futuro profesor, bueno, y de hecho también el docente, para poder realizar estas prácticas, como puede ser el diseñar una lección, como puede ser gestionar la discusión en el aula, debe apoyarse no solamente en el conocimiento especializado de matemáticas, sino también en el conocimiento que tiene de matemáticas y en el conocimiento sobre los estudiantes, es decir, en cómo aprenden los estudiantes, así como también en las matemáticas y la relación de esta con la enseñanza, cómo se enseña. Por lo tanto, no podemos separar estas prácticas profesionales nucleares, que tienen aquí ustedes algunos de estos ejemplos, del propio conocimiento que ya había sido desarrollado, entre otros, en los trabajos de Boll y colaboradores en el año 2008, a partir del año 2008, MKT, y todas los diferentes tipos de conocimientos que pueden derivarse de este conocimiento para la enseñanza. Asimismo, en este caso, la práctica de enseñar matemática, en la que el futuro docente debe formarse, debe aprender, de alguna manera puede verse como un sistema de actividad, en la que el futuro docente tiene que aprender a identificar estas prácticas nucleares y así de esta forma mirar de una manera profesional las situaciones de enseñanza, que es lo que hemos denominado professional noticing, se convierte en una manifestación de esa naturaleza relacional de las prácticas nucleares que tienen ustedes aquí a la izquierda y que son las que les he comentado. De esta forma, este professional noticing, esta mirada profesional, englobaría todas estas prácticas profesionales nucleares, tal y como ya había definido Kai en el 2017, cuando hacía una nueva revisión de los trabajos de Jacobs y Spangler del 17, de los trabajos que habían sido publicados en el Core Practice in Mathematics Teaching para el grado K12, y todos estos trabajos pueden verse en el compendio. Teniendo en cuenta, por lo tanto, que sería la base, por decir de alguna forma, donde encajamos esta mirada profesional, diríamos, ya recordando un poco todo el trabajo de Mason, publicado en el 2002, que mirar profesionalmente, que muchas veces y de forma más usual decimos el noticing, mirar una situación de aula, conlleva que el futuro docente sea capaz de fijarse como lo haría un experto, pero fijarse en detalles. Hay que tener en cuenta que cuando en una situación de aula hay miles de cuestiones, detalles, input que el profesor podría estar atendiendo. Entonces, claro, todo no puede atenderse. ¿Qué es lo importante? Que en cada momento debe focalizar en ciertos detalles o aspectos concretos de esa situación para los cuales tenga instrumentos que le permitan analizarlos y generar respuestas conscientes que favorezcan dicho aprendizaje. Realmente eso sería, esto que se dice así de fácil es bastante complejo por otro lado. Esta forma o esta manera de entender el noticing que había sido enunciada y reflexionada así por Mason, en el fondo no es más que también esa particularización de la idea general de la visión profesional que fue definida años antes por Goldwyn y que pone el centro de atención en el pensamiento matemático del estudiante y a partir del cual se deben poner en práctica, se deben empezar a usar diferentes herramientas que provienen del ámbito tanto de las matemáticas como de la didáctica de las matemáticas, todo puesto al servicio de ayudar, en este caso, a progresar en el aprendizaje de los estudiantes. Y eso es lo que va a dar sentido a la profesión de enseñar matemáticas, en este caso, que es el área en la que estamos hablando. Bien, como hemos dicho y como ya he comentado anteriormente, esta competencia se apoya en el uso del conocimiento para reconocer elementos matemáticos de una situación concreta, que pueden ser problemas, de tareas concretas específicas que se pueden dar en el aula, para interpretar el pensamiento de los estudiantes y tomar decisiones. Aspectos, todos ellos, que si recordamos los trabajos
de Jacobs, Land y Phillips en el 2010 eran lo que ellos denominaban esas destrezas que permitían operativizar en el contexto de las matemáticas esta forma de mirar profesionalmente, pero siempre teniendo en cuenta en el centro de ese círculo de relaciones el uso del conocimiento matemático del que hemos hablado anteriormente. Asimismo, ese uso del conocimiento no solo sirve para reconocer, interpretar o tomar decisiones, sino que además también tiene que servir a los profesores para anticipar posibles respuestas de los estudiantes, aspecto clave cuando el futuro profesor tiene que diseñar una lección, tiene que planificar una secuencia de enseñanza, por ejemplo. Veamos unos ejemplos de cómo articulamos estos conocimientos cuando, por ejemplo, el profesor planifica una sesión de aula. Esta mirada profesional, ¿qué implica? Veamos. Por un lado, el futuro profesor debe, tal como tenemos aquí, seleccionar tareas de o del libro de texto, de los materiales que maneje, pero esas tareas ligadas a unos objetivos que sean coherentes. Por lo tanto, esta selección de tareas y la definición, de los objetivos está relacionada con el conocimiento que el profesor o el futuro docente debe tener sobre el currículum en concreto, en este caso ya, de cada país y las concreciones curriculares, como por ejemplo sucede aquí en España o sucederá en otros países de las provincias o de las comunidades, etc. Asimismo, el profesor debe ser capaz también de anticipar la comprensión, en este caso del niño, del estudiante, para que resuelva con éxito ese tipo de tareas, lo cual le exigiría, en este caso, tener conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué quiero decir con esto de tener conocimiento sobre el aprendizaje? Pues básicamente sobre qué modelos hay de progresión del aprendizaje, del tema específico que sea. Por ejemplo, hay modelos de progresión del aprendizaje sobre el aprendizaje de la geometría, que conocen ustedes como pueden ser los niveles de Van Til, o por ejemplo, como Sarama y Clemens, que desarrollaron modelos acerca de la construcción del concepto de magnitud, longitud y medida, etcétera. Y como estos podríamos buscar diferentes modelos que hablan de la progresión en el aprendizaje de los estudiantes, fruto de investigaciones realizadas en otros contextos, o bien, por ejemplo, niveles de sofisticación en la comprensión. Y finalmente, cuando el profesor que está planificando esa sesión de aula no solamente selecciona tareas, anticipa comprensión de los estudiantes, debe también ser capaz de diseñar nuevas tareas para progresar y para ver que una vez que ha planteado estas, ha resuelto, cómo van a seguir avanzando, lo cual le exige también tener un conocimiento sobre las matemáticas. De esta forma vemos cómo se van enganchando y van vinculándose, por un lado, tanto los aspectos de un conocimiento científico muy particular sobre el conocimiento matemático para la enseñanza, desglosado en las diferentes categorías, como esos aspectos, esas prácticas profesionales nucleares, como son la de seleccionar tareas, anticipar, diseñar, tomar decisiones o finalmente, como vemos aquí también, gestionar el discurso matemático en el aula para llevar a cabo la lección y saber cómo debe ser esa lección en el contexto de esa clase y de los estudiantes que tiene delante. Asimismo, por ejemplo, si en vez de pensar en otro ejemplo, una secuencia de tareas, lo que realmente nosotros nos planteamos y pensamos, y cuando estamos en el contexto de los programas formativos, les planteamos a nuestros futuros docentes es, bien, si nosotros, cuando un futuro docente tiene que secuenciar una serie de tareas, y de hecho esa es una de las prácticas profesionales que muchas veces les pedimos, en el contexto, en este caso en España, del máster de formación de profesores, de secundaria obligatoria, pues esta es una de esas prácticas. ¿Qué es lo que nos interesa en sí de la práctica? La manera como ellos, a partir de una serie de herramientas y de un sustento teórico que les proporcionamos y de una discusión que hay en el aula, les podemos hacer reflexionar sobre lo que hay detrás de la práctica. ¿Por qué? Porque en un futuro no muy lejano son ellos los que van a tener que empezar a caminar solos, o bien en el contexto de los compañeros de su departamento o del contexto de los compañeros de la institución en la cual estén trabajando, y van a ser ellos los que tienen que decidir cuáles son esa secuencia de tareas. Vamos a reflexionar
en términos del noticing y de estos conocimientos científicos engarzados, este ejemplo de secuencias de tareas tomada de los trabajos de Simon y Zur del 2004. Fíjense, el trabajo, en este caso, el objetivo es, perdón, voy a ir un minuto para atrás, así, es comprender las relaciones cuantitativas entre una fracción y un equivalente cuyo denominador sea múltiplo de la fracción original. Evidentemente, plantear que el futuro docente llegue a plantear este objetivo, que ya es un objetivo, fíjense, muy específico, ya no es establecer las relaciones, por ejemplo, como podría decir, entre una fracción y su equivalente, porque bueno, hay muchas formas, sino que quieren justo unas muy concretas en las que el múltiplo, el denominador de la fracción equivalente sea múltiplo de la fracción original, pero que se fijen los estudiantes en ese aspecto clave, para a partir de ahí luego ya entendemos que generar una serie de conocimientos. Bien, eso le exige al futuro docente pensar sobre el currículum. ¿Por qué? Porque ese objetivo de aprendizaje que de alguna forma lo puede concretar, al menos en el currículum, por ejemplo, español, y luego si quieren podemos también discutir cómo están en su currículum, a veces no es un poquito más general y son ellos los que tienen que ser capaces de ubicar esos contenidos matemáticos que van a tener que enseñar en el contexto curricular, porque es el contexto de la ley, la cual están sujetos. La ley no les va a decir cómo van a tener que hacerlo, pero sí el qué, cuáles son esos contenidos mínimos y cuáles son esos aspectos matemáticos, en este caso, que deben desarrollarse en los diferentes cursos o niveles educativos. Bien, una vez que ya el profesor muestra y pone el foco de atención en el objetivo, que esto es un aspecto a veces resulta un poquito complejo, vamos a centrar ya nuestra atención en la propia secuencia de tareas. Si nosotros observamos la primera secuencia de la primera tarea, lo que plantea que es dibujar un rectángulo con la mitad sombreado. La tarea luego pide, o el propio docente pediría, subdivide el rectángulo en sextas partes. ¿Cuántos sextos hay en la mitad sombreada inicialmente? Bien, si observan aquí lo que nosotros hacemos, fijarse el profesor, al futuro docente, es que por un lado tiene que desplegar cuál es su conocimiento sobre las matemáticas, en este caso la relación entre las fracciones, las clases de equivalencia, tiene que darse cuenta también la importancia que tiene el uso de diagramas o representaciones, como en este caso, para que el estudiante, en este caso un estudiante, por ejemplo, de los primeros niveles de secundaria obligatoria, podría ser perfectamente, pues con 12, 13 años, se diera cuenta que en esa representación, en esos diagramas, las partes en las que divide la figura tienen que ser partes congruentes, que establezca la relación entre lo que es un medio y 3/6 y que vea que realmente es equivalente. Pero luego es muy importante que no solamente se quede en la expresión de alguna forma con lenguaje natural, un medio es equivalente, que es lo que está dando sentido a lo que ha hecho aquí, sino que además se dé cuenta que cuando luego el profesor plantee la siguiente tarea de esta secuencia de tareas, ya hay un paso más, porque observen cuando ya la primera parte de la tarea es exactamente la misma, pero ¿qué es lo que sucede en la segunda parte de la tarea? Ya le pide que determine la relación, es decir, el valor del numerador que hace que se verifique esta igualdad. Dense cuenta que aquí ya ha habido un pequeño salto, mientras que aquí se está trabajando más de una manera más informal y el profesor utiliza ese conocimiento que tiene las matemáticas, usando también este conocimiento y aparte también el conocimiento sobre el aprendizaje. Es decir, cómo progresan los estudiantes o cuáles son los niveles de sofisticación y la comprensión, le permite generar tareas que cada vez exigen un poquito más o una mayor demanda cognitiva, porque aquí, entre otros aspectos, ya aparece la importancia del signo igual en su valor relacional, para que el estudiante vea que esto es una igualdad. No solamente el signo igual como un valor, sino la equivalencia, que es una cuestión clave cuando, sobre todo, se enfrenta a los estudiantes al valor del signo igual y se intenta, sobre todo, dar el salto de la aritmética al álgebra. En este sentido, ya en esta tarea, la exigencia de la tarea que ha planteado el futuro docente a los estudiantes ya es no solamente conectar la parte del lenguaje formal matemático, el diagrama, sino además seguir manteniendo la expresión que ya había hecho anteriormente, que es la que nos da sentido y que formaría más parte de esas imágenes conceptuales que tenemos y cómo lo verbalizamos.
Y finalmente, la tercera tarea que se puede proponer en esta secuencia y que progresivamente la demanda cognitiva es mayor, aquí ya se le pide que dibuje el diagrama, es decir, ya dejamos al estudiante, suponiendo que ya ha ido infiriendo una información de las tareas anteriores para que sea el que dibuje el diagrama y por lo tanto dé evidencias en el aula de que realmente ha comprendido algo que está ahí explícito, pero que no sabemos si el estudiante lo capta o no, esa congruencia de las partes en las que se divide. Y ahora ya se le plantea, ya no se le dice como antes cuántos sextos hay en la mitad, estas preguntas que aparecía o esta subdivide en donde le está dando la orden de qué tiene que hacer. Aquí ya directamente se le pide que resuelva esto, que en el fondo es como si se le estuviera pidiendo resolver unas ecuaciones. ¿Qué es lo que ha supuesto el análisis de esta tarea? Si desde un contexto formativo nosotros no no ayudamos al futuro docente a reflexionar sobre estos aspectos o vamos trabajando, va a ser muy difícil que en su futuro profesional sea capaz de realizar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto nos ha pasado a todos, cuando a lo mejor hemos iniciado nuestra carrera docente, coges el libro de texto, el material que tengas y decides muchas veces, pues a veces sin criterio, ¿cuál es? Pues elijo el primer ejercicio, el segundo, a veces pensamos en el libro de texto el último porque debe ser más complejo. ¿Qué es lo que pretendemos? Que este análisis, la secuencia que decida, sea coherente con el objetivo, que no pierda de vista el objetivo y por lo tanto el currículum, y que además sea consciente de la importancia de el tipo de números con los cuales pone el ejemplo, el que luego vaya viendo, por ejemplo, como aquí que está utilizando la misma cantidad 3/4, pero en este caso está utilizándolo en un caso con la cantidad 8, aquí con el 20, es decir, cantidad de detalles que no merece la pena que veamos ahora, porque me interesa que vean más ejemplos y que son realmente muy ricos para ayudarle a enriquecer su conocimiento sobre el valor que tiene este conocimiento especializado. Bien, en el fondo lo que estamos haciendo aquí, si se dan cuenta, es hacer como si mentalmente estuviéramos organizando esta matriz en la que se están intersecando, por un lado, los dominios de conocimiento científico que apoyan la práctica de enseñar matemáticas, con lo que yo he empezado mi conferencia sobre el currículum, sobre las matemáticas, sobre el aprendizaje de las matemáticas, etc., y las prácticas profesionales nucleares, que forman parte de esa mirada profesional, de ese noticing, como son anticipar, gestionar un discurso en el aula, interpretar, tomar decisiones. Y de esta manera, con esta visión, es como nosotros vamos formando y desarrollando materiales y vamos organizando los programas formativos, haciendo también explícito a los futuros docentes la importancia de conectar estos aspectos. Bien, el foco de la mirada profesional, como he dicho antes, es el pensamiento matemático del estudiante. Claro, y evidentemente ¿cómo se presenta? Pues fundamentalmente como en el pensamiento no nos podemos, lo que hay en la mente del estudiante, eso nosotros tenemos evidencias de ese pensamiento a través de las manifestaciones de las producciones verbales, bien orales, cuando hay interacciones en el aula, como escritas. Entonces es muy importante que el futuro docente se habitúe a trabajar en el contexto formativo con producciones verbales de los estudiantes. Pero también es importante atender a la situación de aula en general y eso es lo que obliga, al profesor a ser consciente de lo relevante de la situación. Antes yo lo comentaba cuando retomaba las palabras de Mason, que vuelvo a tomarlas aquí, ser consciente de lo relevante de la situación y ser capaz también de prescindir de lo que en ese momento no sea relevante. No quiere decir que en otro momento sí. Por lo tanto, el profesor está continuamente haciendo una elección. Y por otra parte, de la manera de usar esos conocimientos de matemáticas y sobre la enseñanza de las matemáticas. ¿Para qué? Para actuar en una determinada dirección, que es la que se ha planteado. Y aquí están estas cuestiones nucleares. El usar un conocimiento y el adaptarlo, por lo tanto, al propio contexto. Para desarrollar esta mirada profesional, el profesor debería aprender a percibir esos detalles, porque todo esto no es evidente ni trivial. Y por eso es necesario poco a poco ir entrenando al profesor y
ponerle frente a situaciones que le ayuden realmente a familiarizarse con este tipo de cuestiones, aprender a percibir detalles relevantes de las situaciones, mirar la misma situación de maneras diferentes, no conformarse con lo que uno percibe a simple vista, porque a simple vista uno ve algo y dice, es esto, bueno, vamos a darle alguna vuelta más que a lo mejor somos capaces de conectarlo con otro aspecto. Incluso algo más, usar ese conocimiento generado en experiencias previas para percibir generalidades. ¿Por qué digo esto y remarco este aspecto? Porque evidentemente todos los que me estén escuchando y que se dedican a la formación de profesores, las horas con las que contamos en las universidades para formar profesores son limitadas. Claro, en las horas que disponemos no se puede enseñar todo, no se puede desarrollar, en este caso, nosotros que hablamos de entornos de aprendizaje, de todos los contenidos que hay en el currículum. ¿Qué es, por lo tanto, fundamental? Lo fundamental es proporcionarle una herramienta y que él, a partir de ejemplos de situaciones previas, poco a poco vaya siendo capaz de ver las similitudes entre una situación u otra, sea capaz de darse cuenta que son similares y decir, pues esto lo puedo trasladar y lo puedo aplicar a este otro contexto, aunque me haya cambiado el contexto, aunque haya cambiado de estudiantes. Y eso, a medida que uno se habitúa a trabajar de esta manera, es capaz de generar formas alternativas y tomar decisiones diferentes a las que tomaría. Vamos a ver entonces esto que le estoy diciendo con un ejemplo para que lo veamos. Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, en una práctica profesional planteamos esta tarea, decir si es verdadera o falsa la igualdad justifica la respuesta, y esto nosotros lo hemos planteado en el contexto de la formación de profesores, claro, muchas veces le preguntamos, venga, si tenemos esta tarea, vamos a pensar esto qué nos sugiere, cuál es el conocimiento del currículum que ellos evidencian. Prácticamente al verla así, esta tarea, pues muchos de los futuros docentes piensan, bueno, esta es una tarea que yo contextualizaría posiblemente en los últimos cursos de primaria, sexto de primaria, por ejemplo, sobre todo primero con estudiantes de 12, 13 años, muy conectado con las operaciones aritméticas, propiedades de las potencias, básicamente. Muy pocos, a lo mejor alguno podría decir, bueno, también me recuerda a expresiones notables, porque claro, al ver esta parte de la igualdad, 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, pero difícilmente, creo yo, a primera vista, a la hora de resolverlo, de justificar esta igualdad, y también por los números que he utilizado, las cantidades, pues nadie se podría pensar ahora en las expresiones notables de suma por diferencia de cuadrados, porque primero pensamos que no es necesario y porque, bueno, son cantidades que rápidamente un cálculo mental rápido nos da la solución y somos capaces de dar una justificación. Claro, si el contexto en el que aparece esta tarea ya no es, vamos a ver, ya no es solamente esta, sino que son estas dos tareas, y aquí me refiero a lo que comentaba anteriormente, dar un poco más de vueltas a las propias tareas, no quedarnos con lo que vemos a simple vista. Ahora ya no se les dice justificar, la tarea está relacionada con la anterior. Ahora se dice, sin usar la calculadora, resuelva esta operación. Claro, aquí ya hay un pequeño cambio. Ya estoy utilizando unas cantidades superiores, hablo 1001 al cuadrado 999, si yo no voy a utilizar el algoritmo y no tengo calculadora, esto ya me obliga de alguna forma a empezar a buscar relaciones. Entonces, eso es lo importante, lo que hablamos. No quedarnos con lo primero, sino qué tipo de relaciones y, claro, puede surgir las expresiones notables, pero también puede surgir que en ese momento no sabemos bien cómo hacerlas, cómo razonar sobre ellas. Entonces, en este sentido, ya hablaríamos luego ya de descomposición de los números, cómo podemos expresar un número como suma o resta y buscar determinados artilugios que ya empiezan a conectarnos propiedades de las operaciones aritméticas y con algunas propiedades o con algunas, como son las expresiones notables, que están más próximas en el contexto de álgebra o que nos son más familiares en el álgebra, les empezamos a conectar. Si ahora ya ponemos, por ejemplo, esta expresión que está tomada de un trabajo, bueno, de Mason, citando a Chaniviado del 88, claro, en este contexto, viendo ahora toda la secuencia que yo les planteo, claro, la secuencia realmente sugiere que el profesor empieza a dar más vueltas al tema. Claro, cuando ya vemos esto,
seguro que si hemos trabajado previamente los conceptos de aquí, ya sí que la búsqueda de relaciones empieza a tomar más sentido que en los casos anteriores, porque aquí sí que es necesario buscar relaciones para ver cómo podemos simplificar, porque ya las características lo hacen un poco abrumador, y más sobre todo si hay que evaluar una expresión y no dispongo de una calculadora. Bien, pues esa es la reflexión, y ese mirar no se aprende simplemente con coger tareas, sino que surge en el modo de, como decía Mason, es poco a poco aprender a ver esos detalles. Bien, fijémonos aquí, por ejemplo, en este otro ejemplo, contextualizado igual en esta forma de mirar de una manera profesional y de esta forma más especial. En este caso, esto forma parte de una tarea profesional en la que nos apoyamos en los trabajos de Hodge y Dreyfus del 2006, en la que nosotros les pedimos a los profesores en una parte de las prácticas profesionales, porque consideramos que es importante que aprendan a secuenciar tareas. Antes, yo también les he mostrado una secuencia de tareas sobre fracciones, tomada de los trabajos de Simon y Zur, pero aquí esta secuencia de tareas, que vuelve otra vez la idea, porque es una práctica profesional nuclear, la utilizamos para ver no solamente los conocimientos científicos que están, sino la importancia de qué es lo que queremos hacer en cada caso. En este caso, por un lado, volvemos otra vez a reflexionar sobre la importancia que tiene el conocimiento del currículum. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros queremos es que los futuros docentes se den cuenta de la importancia que hay en matemáticas de aprender a reconocer estructuras sencillas en otras más complejas. Y cómo, de qué manera nosotros podemos conectar y trasladar aspectos básicos de la aritmética y del álgebra, propiedades de las operaciones, en este caso a ser capaz de reconocer luego estructuras como viene aquí la de a cuadrado menos b cuadrado en diferentes contextos. Lo que vemos aquí en esta secuencia de tareas es, como ya comenté también anteriormente, tareas que el profesor debe aprender a ser consciente que de una manera progresiva, primero, favorecen el reconocimiento de esa estructura y que además la demanda cognitiva y el nivel de exigencia cada vez es mayor. ¿Por qué? Pues porque como futuros docentes tenemos que ser capaces, y ellos tienen que aprender a ser capaces de ver que los estudiantes en el aula no todos están al mismo nivel. Y cada vez más las clases son más diversas, y las clases, pues los estudiantes pues tienen todas sus diversidades del tipo que sean. ¿Qué sucede? Que en este caso hay que poder trabajar al nivel de exigencia que tienen, desde que tengas el apoyo simplemente de la expresión que uno quiere aplicar y que realmente lo que haga sea reproducir, porque eso es un entrenamiento muy procedimental. Ser capaz de que el estudiante para profesor sea consciente de la potencialidad de estas tareas, en cuanto que aquí ya tiene que hacer una pequeña aplicación respecto del caso anterior. Igual que en este otro caso, cuando ya tiene que hacer un pequeño cambio de variable para volver a la situación anterior. Todas estas tareas responderían a este conocimiento que el futuro docente debe tener sobre las matemáticas, cómo esas estructuras simples están escondidas y van a ayudar a reconocer las estructuras más complejas, así como también a la adquisición y a la comprensión de las expresiones notables. Luego, en esta secuencia, se trabajaría ya no solamente la relación de la propiedad distributiva, y aquí hago una puntualización, la importancia que tiene en ver la propiedad distributiva tanto cuando la leo de izquierda a derecha como cuando la leo de derecha a izquierda. Porque muchas veces cuando nosotros trabajamos con los futuros docentes, que su formación de base es muy variada, pueden ser matemáticos, pueden ser físicos, pero también tenemos muchos ingenieros. Lo primero que siempre dicen es, bueno, aquí le digo al estudiante que saquen factor común. Y nosotros muchas veces insistimos en la parte del conocimiento de las matemáticas, diciendo, bueno, sacas factor común, pero ¿esto qué propiedad matemática es? Eso es una propiedad distributiva. Lo que sucede es que en este caso estás viendo esta parte de la igualdad, es decir, la importancia que antes cuando yo comentaba sobre el signo igual, es decir, es tan importante leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y ligarlo en este caso con esta estructura. Y si se dan cuenta, en esta secuencia de tareas he vuelto a una tarea que yo planteaba en la transparencia anterior. ¿Qué pasaría si nosotros, después de haber trabajado esto, se le pide a un estudiante, ahora calcule
1001 al cuadrado menos 999 al cuadrado si no usa la calculadora. Evidentemente, lo que ya se ha movilizado en la mente del estudiante no tiene nada que ver con lo que se hubiera movilizado si directamente le hubiéramos puesto esto. De entrada aquí ya ha sido muchísimo más fácil establecer una relación tanto entre las herramientas del álgebra que yo estaba manejando aquí, las propiedades, estas estructuras de las expresiones notables, y por otro lado he vuelto otra vez a un aspecto clave de la aritmética y lo he podido vincular. Pero eso es, al final, no deja de ser obra que con un apoyo teórico el estudiante para profesor debe ser capaz de aprender. La parte del aprendizaje con la secuencia específica que hemos planteado. Bien. Lo que nosotros hemos visto con nuestra experiencia y en los programas de formación y también como fruto de las investigaciones es que realmente hay una gran dificultad en separar los procesos de identificar lo que hay descrito cuando les pedimos que analicen respuestas de estudiantes y de interpretar lo que se ha observado. Eso realmente hay bastante dificultad. No es fácil a veces describir lo que se ve, pero interpretar es más complejo y sobre todo interpretarlo a la luz de la teoría. También es muy complejo el generar objetivos de aprendizajes que sean coherentes con lo que se ha interpretado. Entonces, esto es por lo que es importante proporcionar esos instrumentos conceptuales que les permitan a los profesores aprender de y desde la práctica y que, por lo tanto, en los entornos que nosotros vamos a generar les estemos enfrentando continuamente a este aspecto. Otra cuestión clave cuando nosotros, y ahora lo vamos a ver en el diseño de los entornos de aprendizaje y de esta herramienta formativa, es que siempre tengamos en cuenta la importancia de usar distintos contextos. ¿Por qué? Porque eso sí que se ha visto también que el uso de diferentes contextos favorece la adquisición de la mirada profesional. A veces es simplemente porque les pedimos a los futuros profesores que escriban la narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor están en el contexto de unas prácticas de enseñanza y yo digo, mira, quiero que luego me redactes qué es lo que tú consideras que ha sido más importante de la práctica que has hecho tú hoy en clase con tus alumnos. O quiero que me digas qué dificultades has detectado. La discusión a posteriori en el grupo clase en la universidad, de lo que para ellos ha sido más importante y por qué, y apoyado con la teoría, resulta de una riqueza impresionante a la hora de favorecer esta adquisición de la mirada profesional y de aprender a identificar esas prácticas profesionales nucleares. La discusión online, tanto entre los estudiantes como el profesor formador, las interacciones entre profesores en ejercicio y formadores, el feedback entre tutor y estudiantes para profesor. Es decir, entonces es importante que siempre en el contexto formativo podemos usar todo esto. Lo que nosotros hemos hecho realmente y lo que voy a intentar ahora mostrar algunos ejemplos es basado en estos registros de la práctica, en estas prácticas que se asemejan mucho a lo que luego hay en el aula y luego apoyado en una estructura, en guías que le van a ayudar a estructurar esta mirada, desarrollar estos entornos de aprendizaje, entornos para que realmente el profesor, puedan ser eficaces en esta adquisición de la competencia docente. Los entornos de aprendizaje tienen como 3 pilares en los que se apoyan. Por un lado, las tareas profesionales. Yo algunas ya se las he ido anticipando en los ejemplos que he ido utilizando, que es lo que nosotros llamamos registros de la práctica. Instrumentos conceptuales, que pueden ser trayectorias de aprendizajes, pueden ser síntesis de investigaciones, pueden ser unos niveles de comprensión de un determinado concepto matemático. Es decir, sería esa teoría que debe ser aprendida y que le damos para que ellos se sientan apoyados y cuando resuelven su tarea profesional, empiecen poco a poco a perfilar un discurso especializado y sepan de lo que están hablando y se comuniquen de una manera usando el lenguaje adecuado a su profesión. Y por otro lado, un pilar importantísimo, el espacio de discusión y razonamiento, que este es el que de alguna forma da visibilidad a que el aprender a enseñar es una práctica social. ¿Por qué? Porque aunque es importante que el profesor reflexione de manera individual con los materiales e intente resolver tareas profesionales, al final el aprender a enseñar no es más que una práctica social que en el futuro también va a tener que compartir con los compañeros en la institución en la que esté trabajando. Bien, voy a rápidamente, antes de pasar al ejemplo,
ver una cuestión que sería cómo son estas tareas profesionales. La tarea profesional siempre tiene una situación de enseñanza, puede ser un problema, puede ser una tarea matemática como la que antes les he mostrado, pero sobre todo lo que es importante es que tienen estas preguntas profesionales que son preguntas guía. Estas preguntas guía, aunque el redactado ya hemos intentado que cada vez sea más homogéneo, no siempre puede ser, sí que es importante, son preguntas que están orientadas fundamentalmente a potenciar esas prácticas profesionales nucleares de las que he hablado y de las que estamos manejando durante toda la conferencia. La tarea profesional, además, muestra situaciones de aula. Son muy distintas y en función de lo que plantee, el objetivo y las preguntas profesionales van a estar orientadas de una manera u otra. Por ejemplo, a veces les hemos dado tareas en las que se dice, mira, este estudiante A ha respondido esto a un primer problema, ha respondido a esto a un segundo problema y ha respondido esto a un tercer problema. Claro, cuando nosotros como formadores le enfrentamos a este tipo de tarea, que lo que queremos es que vea el mismo estudiante con distintas respuestas y a partir de ahí identifique e interprete e incluso tome decisiones, lo que le estamos pidiendo de alguna forma es que caracterice la comprensión del estudiante sobre un determinado concepto. Es muy distinto cuando lo que hacemos a lo mejor no es dar un estudiante, sino que lo que decimos es, damos un problema y sobre este problema decimos, mira, estas son 3 respuestas diferentes que normalmente suelen ser respuestas de niveles diferentes, de un estudiante de un nivel que nos da evidencias de que casi ha comprendido el concepto, otro que tiene grandes dificultades, es decir, en distintos niveles de comprensión y le decimos, ahora identifica qué sucede aquí, cómo explicas lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque estos dos contextos son claves en la formación del docente. Tanto ser capaz de ver un estudiante en su globalidad, cuando después de realizar distintos tipos de tareas queremos tener una imagen de cuál es el nivel de comprensión de ese estudiante, como cuando estamos en una discusión en el aula y tenemos distintos estudiantes que ante un problema que pedimos en clase, venga, ¿cómo habéis resuelto este? Hay diferentes resoluciones, el profesor, el futuro docente, tiene que saber cómo interpretar y qué decir para luego poder continuar. Y así sería un poquito la estructura. Este es un ejemplo de tarea profesional que usamos en un contexto de formación de un entorno de aprendizaje sobre la concepción dinámica del límite de una función en un punto. Es una aproximación dinámica en la que fundamentalmente pues nos hemos apoyado en los trabajos teóricos de Pons del 2014, ¿no? En el cual básicamente se concibe el límite de una función en un punto como un proceso de coordinación entre la aproximación en el dominio y en el rango de la función. Entonces les planteamos esta tarea de anticipación en la cual le planteábamos 3 tipos de problemas en un contexto analítico, en un contexto numérico y en un contexto gráfico, donde se trabajaban distintos tipos de situaciones, tanto cuando los límites laterales eran coincidentes como no coincidentes, y les preguntábamos tareas del tipo: ¿qué tendría que hacer? Ellos tenían que anticipar qué tenía que hacer o decir un estudiante que hubiera adquirido el objetivo de aprendizaje, otro que tuviera ciertas características de la comprensión y luego que propusieran tareas para confirmar que realmente lo que habían dicho, si lo habían alcanzado o no. ¿Dónde quiero poner yo aquí el foco de atención? En la importancia que tiene en los programas formativos que a veces desmontemos estas ideas de que los futuros docentes tienen de que cuando una tarea o está bien o está mal. No, nosotros muchas veces les decimos, a ver, las tareas tienen sus matices. No podemos decir si está bien o está mal. Lo que nos importa es identificar de la tarea qué es lo que el estudiante, cuando el estudiante te ha respondido o lo que tú anticipas que le puede pasar a un estudiante que ya comprenda completamente el tema, otro que lo comprenda a un nivel medio y otro que tenga más dificultades. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que nos permitiría ver que todo no es blanco y negro, sino que hay una escala de grises y que eso es lo que va a permitir empezar a ver diferentes matizaciones y ver la importancia que tiene el hecho de que un estudiante a lo mejor sea capaz de, en un contexto como este, a lo mejor es capaz de resolver correctamente la 2 y la 3, pero no la 1. Y que el estudiante para profesor sepa qué significa eso.
qué evidencias hay de que tenga una comprensión aquel estudiante que sí que es capaz de dar una aproximación del límite cuando el contexto que se le da es numérico, pero no es capaz de hacerlo ni en contexto algebraico ni en contexto gráfico. Eso es lo importante y la clave de este tipo de tareas. Reflexionar acerca de esas posibles casuísticas, porque en el fondo es lo que luego le va a ayudar a poder avanzar. Perdón. Bien, nosotros hemos visto, y esto quizás, bueno, lo voy a pasar porque me interesa avanzar al ejemplo, que realmente dentro de este instrumento conceptual teórico, por decir de alguna forma, que le podemos proporcionar en los entornos de aprendizaje, se pueden proporcionar síntesis de investigación, se pueden proporcionar, en el caso del límite no les dimos trayectoria de aprendizaje, pero lo que sí que hemos visto en los nuevos entornos que estamos diseñando, que las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, aquí tienen el esquema tal como fueron ya definidas por Simon en el 2014, son un instrumento conceptual muy potente y que realmente sí que ayudan a estructurar esta mirada profesional y que les ayuda tanto en el contexto formativo como en el propio contexto de aula. Bien, el otro aspecto clave de los entornos de aprendizaje es cómo se implementan. Bien, normalmente los entornos de aprendizaje que diseñamos suelen tener pues, 4 o 5 sesiones, depende, esto no es que sea siempre así, ¿no? Pero lo importante es lo que yo estoy reseñando aquí. Siempre hay en las sesiones hay momentos en los cuales puede haber una pequeña presentación de los documentos teóricos o de un documento teórico que a lo mejor pueden ser 10 minutos. Luego hay una parte casi siempre de realización de la tarea profesional a nivel individual y luego en grupo. ¿De acuerdo? En la siguiente sesión lo que se suele hacer es hacer una discusión grupal de todo el grupo clase sobre la práctica de la sesión anterior. Eso es lo que permite hacer también una retroalimentación sobre el propio documento teórico y poder profundizar más en los aspectos que aparece. Por eso no era necesario a lo mejor tampoco muchas explicaciones inicialmente. ¿Por qué? Porque el futuro docente va aprendiendo a la medida que va resolviendo tareas profesionales. Claro, esto es lo que permite luego desde la primera sesión ver cambios en los futuros docentes de cómo todas las sesiones van retroalimentándose, porque siempre iniciamos con las discusiones de la tarea de la sesión anterior, la puesta en común, la realización de una nueva práctica, etc. Ay, perdón, que me he ido atrás. Bien, vamos a ver un ejemplo de un entorno que hemos desarrollado, que desarrollamos en su momento, y aquí hay algunos resultados que ustedes podrán ver en estas investigaciones, aquellos que tengan interés, sobre la clasificación de cuadrilátero con estudiantes de secundaria obligatoria. Eran estudiantes de 15 años, me parece que estaban, en el contexto español. Bueno, en el contexto español, el objetivo de aprendizaje, recuerden que estos entornos siempre tienen que tener un objetivo de aprendizaje que coincide con el objetivo del currículum. En este caso era clasificar los cuadriláteros, considerando las clasificaciones tanto inclusivas como disjuntas. Se les proporcionaban documentos teóricos, en este caso, para este entorno se les proporcionaron 2 documentos teóricos. Uno, sobre estos documentos teóricos, es importante, son diseñados por los propios formadores, por el equipo de formadores, y ahora explicaré un poquito más de esto, pero bueno, había 2. Uno sobre la progresión en el aprendizaje de las clasificaciones de figuras geométricas. En concreto, usábamos la trayectoria de aprendizaje y nos apoyábamos en los niveles de Van Gil. Y se les presentaban también tipos y conjuntos de tareas. Y luego otro documento teórico más de tipo matemático. El anterior podríamos decir que era tanto matemático como de didáctica, pero en este era más matemático para que los futuros docentes también tuvieran un recordatorio de la importancia de lo que significa clasificar, definir cuadriláteros, sobre todo por lo que ya he dicho antes, nuestros futuros profesores de secundaria son de la formación inicial es muy diversa y entonces es como una manera de asegurarnos que realmente todos saben de lo que estamos hablando. Bien, esto que es la práctica que les estaba explicando, lo que intentamos cuando nosotros como formadores estamos diseñando el propio entorno, tanto el documento teórico que se les va a proporcionar como las prácticas, este es un ejemplo de estas prácticas, lo que hacemos es, por un lado, primero intentar hacer esa síntesis de investigaciones, aquí en este caso es lo que se les proporciona. No pretendemos son como si dijéramos píldoras de teoría. ¿Por qué? Pues porque lo que pretendemos es
proporcionar un poco de información, esa herramienta, y luego que la puedan utilizar. Y por eso es clave también que en el tipo de tarea nosotros como formadores empezamos a pensar también las potencialidades de la tarea, cuáles van a ser los niveles, si al resolver la tarea ellos y enfrentarse a las preguntas profesionales van a ser capaces, van a poder utilizar el documento teórico. Para nosotros esto es como una comprobación de que realmente el documento teórico que les proporcionamos es útil para lo que quieren. Evidentemente aquí tenemos que tomar ciertas decisiones que como equipo de formadores pues tomamos en este diseño. Por eso decimos, esto siempre está muy vinculado al contexto y a la práctica particular que nosotros mostramos. En la propia trayectoria de aprendizaje, recuerden que les decía que aparte de esos documentos teóricos se les daban también tipos de tareas. ¿Por qué esta parte es importante? Fíjense aquí en esto que nosotros les dábamos. La tarea que se les planteaba y se les muestra como ejemplo de tarea es: rodea con un círculo todas las figuras que sean rectángulo. Esa era una tarea que está cogida de un texto de educación secundaria obligatoria para estudiantes en este caso, de 14 y 15 años. Y le decía simplemente eso, rodea con un círculo. Y la tarea profesional que nosotros le ponemos al profesor es: interpreta el nivel de comprensión del estudiante en función de la respuesta proporcionada. Claro, esto nosotros lo damos como parte de este material teórico que ellos tienen. ¿Para qué? Pues para que de esta manera ellos vayan aprendiendo, porque luego les vamos a dar sus prácticas profesionales, pero en este momento lo tengan como ejemplo y vean cómo se utiliza toda la información, el instrumento teórico, en este caso la trayectoria de aprendizaje y los niveles de comprensión de Van Gil, cómo se articulan en un contexto concreto de una tarea. Y así, por ejemplo, ellos pueden ver que si un estudiante 1 señalara, rodeara como rectángulos estas figuras, ¿qué implicaciones tiene? ¿O qué implicaciones tiene cuando señala estas figuras? En las cuales, si se dan cuenta, el cambio de aquí a aquí es que ya ha incluido un cuadrado, pero ha incluido un cuadrado que no es este. Bueno, aquí evidentemente esto está... Creo que aquí, por lo que yo estoy viendo ahora, y esto sí que les pido disculpas, la imagen, y esto es una mala pasada que nos pasa a veces también, cuando estamos en clase, hay que tener mucho cuidado con las imágenes, porque aunque mi idea, cuando yo les he dado los documentos teóricos a los estudiantes, aquí tiene la forma de, aunque la imagen ustedes la verán como un rombo, es un cuadrado que lo he girado, pero bueno, en cualquier caso, la cuestión aquí, ¿qué era lo importante? Que ellos vean qué importancia tiene el que un estudiante pueda rodear concebir que estos son rectángulos. ¿Qué importancia tiene el que conciban que estos son rectángulos o qué importancia tiene aquellos que conciben que todos estos son rectángulos? Porque evidentemente el nivel de comprensión, como ustedes tienen aquí, es muy diferente. Desde un nivel mucho más descriptivo, el de estos dos estudiantes, prácticamente ya en transición a un nivel un poquito más de razonamiento abstracto, hasta que ya sí que es capaz de identificar propiedades que caracterizan a esa clase de figuras de los rectángulos. Vale, entonces esto formaría parte también de esos ejemplos que ellos tienen para luego ser capaces de usarlo en el entorno. Aquí, por ejemplo, ya ven sus prácticas profesionales. Estas son las prácticas que nosotros les planteábamos en este entorno. Se les daban estas dos tareas y estas preguntas que tienen que resolver con ayuda de la trayectoria de aprendizaje y de los documentos teóricos a su disposición. Asimismo, esta otra también, que era otra práctica. Ellos de estas prácticas tienen que emitir sus informes y tienen que, de alguna manera, luego ya discutir, primero hacerlo individualmente y luego discutir en grupo y ponerlo en común con toda la clase para ver a qué conclusiones han llegado. Las sesiones en este caso particular fue un entorno de aprendizaje, ya lo ven aquí, que se implementó en 5 sesiones de diferente duración. En este caso las 4 primeras eran de 2 horas y esta que ven aquí, que ven que pone 10 días, es porque fue una sesión de un debate online en grupos de 10 estudiantes. Aquí había tanto discusión, resolución individual, había discusión en gran grupo, había momentos también que se hacían discusiones de
de los propios documentos escritos por ellos en pequeños grupos y luego una vuelta de hacer nuevamente síntesis de esos trabajos. Y ahí ven lo que yo antes les comentaba, la importancia de utilizar diferentes contextos, de utilizar también no solamente trabajo individual, trabajo en grupo, discusión, trabajar sobre la síntesis que cada uno ha hecho, que en el fondo no es más que la manera como cada profesor usa el conocimiento que tiene y el conocimiento que se le ha proporcionado. Aquí la parte importante luego ya está en cómo nosotros, como nosotros siempre hemos recogido los informes y muchos de estos trabajos los usamos también para la parte de investigación, pero es esta parte de investigación que yo ponía al principio cuando les decía el índice en el cual me iba a apoyar, la importancia que tiene en que haya una retroalimentación entre la formación y la investigación. Muchos de los resultados, o algunos en particular de este trabajo en este entorno de aprendizaje, bueno, han estado publicados. Yo ahí les he puesto la referencia en el 2016 en el Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Y algunas de las conclusiones a las que llegamos fuimos capaces de ver que de todos los profes, de los futuros docentes que participaban, no todos se dieron cuenta, o sea, fueron experimentando un cambio a lo largo del entorno de aprendizaje. Es decir, desde algunos profesores que vemos aquí, futuros docentes, que en el cambio 2 y 3, ya sí que al final del entorno de aprendizaje, de realizar las prácticas profesionales, se daban cuenta o consideraban que un estudiante de secundaria ha comprendido el proceso de clasificar cuadriláteros cuando es capaz de hacer clasificaciones inclusivas, pero al mismo tiempo veíamos que había otros profesores, otros futuros docentes, que a pesar de todas las prácticas y el trabajo de discusión que se había hecho, no fueron capaces de ir más allá de que para ellos el estudiante de secundaria comprendía la clasificación de cuadriláteros cuando hacía particiones de conjuntos no unitarios, es decir, como mucho eran particiones disjuntas en las que a lo mejor pues incluía, pues relacionaba el cuadrado con el rectángulo, pero ya no establecía ningún tipo de relación perdón, con otros cuadriláteros. Esto, claro, nos dio también a pensar que evidentemente hay un aspecto clave que si nosotros ahora atendemos a los resultados que hemos obtenido, como formadores, ahora ya no como investigadores, nos hace pensar que tiene que haber algo en el propio entorno de aprendizaje que hemos diseñado que no ha permitido que todos los futuros docentes sean capaces de percibir esos detalles y no han sido tampoco capaces de usar de una manera adecuada ese conocimiento para las situaciones de la práctica real que les hemos mostrado. Entre algunas de las cuestiones que hicimos con este módulo fue reflexionar nosotros mismos y hacer modificaciones. ¿Qué hicimos? Bueno, pues algunas modificaciones de la práctica. Nos dimos cuenta que a lo mejor las propias prácticas que les habíamos propuesto inicialmente, las que yo les he mostrado, a lo mejor no eran suficientemente guiadas, no inducían suficientemente a que el estudiante para profesor percibiera ese detalle de la importancia de identificar cuáles son los atributos de las figuras, de darse cuenta que hay figuras que comparten atributos y que pueden, por lo tanto, puede ser el atributo relevante de una clase. Y entonces lo que diseñamos fueron, aquí a modo de ejemplo, estas dos prácticas en las cuales ya, por ejemplo, sí que introducíamos respuestas de estudiantes, donde por ejemplo aquí dice, Juan dice, aquí está mi cuadrado, tiene 4 lados iguales. Emma, mi cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Y luego donde la hipotética profesora le dice, pregunta a 3 estudiantes diferentes, ¿qué opináis de las respuestas de vuestros compañeros? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Creéis que son correctas? ¿Y por qué? O sea, realmente estamos simulando una situación de aula. Bueno, y a partir de aquí, ¿qué es lo que hicimos? Que estas preguntas profesionales las hemos orientado más a esas prácticas profesionales nucleares, porque inicialmente cuando hicimos el entorno quizás no eran suficientemente claras. ¿Por qué? Porque con la expectativa de que cuando ahora nuevamente volvamos a implementar este entorno de aprendizaje, podamos ver si esas dificultades que se habían planteado realmente las hemos podido superar. ¿Qué es, por tanto, lo que hemos aprendido a partir de la investigación y que de alguna forma también revierte en el diseño de los entornos de aprendizaje? A ver, hemos aprendido muchas cosas, pero sí que es cierto que el tiempo
nos ha dado que, por ejemplo, el uso de trayectorias hipotéticas de aprendizaje hemos visto que son clave para el desarrollo de la competencia docente. ¿Por qué? Porque de alguna forma le permiten al futuro docente hacerse más consciente de la progresión en el aprendizaje de los estudiantes cuando están mirando el pensamiento matemático de los estudiantes en un concepto matemático concreto. El que ellos se sientan que tienen una parte teórica, algo que da sustento a lo que a veces son intuiciones, a los conocimientos matemáticos que tiene, les da fortaleza y por otra parte hace empezar a aprender a percibir esos detalles. Por otro lado también el que nos hemos dado cuenta que muchas veces es clave el comprender que hay ciertos elementos matemáticos que algunos de ustedes conocerán, como son los KDU, que son como elementos claves que son los que permiten progresar en el aprendizaje. En algún momento, un elemento clave puede ser el reconocimiento, pues, por ejemplo, de la propiedad transitiva, de la conservación cuando estamos hablando de medida. En otro momento, por ejemplo, la coordinación, la aproximación, como en el ejemplo que les he puesto de la función, del límite de una función en un punto, cuando es capaz de coordinar las aproximaciones en el dominio y en el rango. Es decir, hay siempre algún aspecto que es clave y que eso permite avanzar. Entonces, esto sí que nos hemos dado cuenta y es muy importante ser capaz de identificarlo en los módulos de formación. Otra cuestión importante y de la que hemos aprendido y que esto nos da también pista de ser más conscientes como formadores de que todos los estudiantes para profesor no desarrollan su mirada profesional y no aprenden a enseñar de la misma manera. Y por ejemplo, ya que les he puesto este esquema, porque realmente ayuda a vincular algunas cuestiones vinculadas con estas prácticas profesionales nucleares, ¿no? El que, por ejemplo, nos hemos encontrado que aquellos estudiantes para profesor que muestran un nivel de una competencia más bien baja en prácticas nucleares como la de identificar, cuando realizan prácticas como la de interpretar la comprensión, normalmente tienden a mostrar comentarios generales, vagos, que si realmente pensamos, podríamos decir que son comentarios que, si yo me olvido que estoy en una clase de matemáticas, podría ser comentarios para otro tipo de clase. A ese tipo de comentarios me refiero, que no dicen en el fondo nada. Y las decisiones que se dan son también decisiones generales, no están vinculadas. Pero por el contrario, sí que vemos que aquellos futuros docentes que bien comienzan ya o tienen un nivel medio o alto en ciertas prácticas profesionales nucleares, como es la de identificar o interpretar, ya sí que son capaces de, con el apoyo de la teoría, básicamente, de identificar la comprensión del estudiante, no solamente quedarse con si entiende o no entiende, que es lo que a veces pasaba, sino también de decir características de la comprensión. Y luego, además, pasar de tomar decisiones instruccionales que pueden ser más procedimentales, que son importantes, ojo, a otras que son más conceptuales y que van, por lo tanto, más al núcleo de la comprensión del concepto matemático. Claro, esto es una herramienta que nos ha ayudado mucho para ver en qué medida, por un lado, nosotros medimos si esos entornos de aprendizaje están siendo eficaces y, por otro lado, porque al final estamos viendo también en qué medida ellos están absorbiendo esa información y están, de alguna forma, aprendiendo a usar esta información para aprender a enseñar. Bien, esto se ha caracterizado desde el punto de vista de la investigación de distintas maneras, pero una de las cosas que nos ha ayudado mucho es saber el lenguaje, ya lo he dicho anteriormente. El progreso en el discurso ayuda de alguna forma a percibir el progreso también en el pensamiento matemático y a ser capaces de describirlo. Para ir finalizando ya, porque me he extendido un poquito más de lo deseable, sí que decir que la competencia, que por lo tanto, este desarrollo de la competencia, mirar con sentido, este noticing realmente, se hace evidente en la transformación de la persona. Realmente estamos hablando de la transformación de la persona mediante la participación cada vez de una forma progresiva y creciente en prácticas sociales en función de la naturaleza de las tareas y de las actividades que se resuelven. Además, es muy importante que el docente aprenda a generar relaciones entre el conocimiento y la práctica.
que favorezcan el cambio de discurso y que favorezcan el que ese discurso cada vez sea más específico y más elaborado, porque eso es lo que da cuenta de que realmente el profesor está empezando a usar ese conocimiento. Y que además esta conceptualización de la competencia de estas situaciones de aula ponga el énfasis, sobre todo, en que el docente aprenda a actuar en función del significado que le da a la situación, porque eso es clave también. Y la situación se pueden dar distintos significados, como hemos visto ya, en función del contexto. ¿Cuáles serían estos retos futuros en los programas formativos? Pues básicamente yo diría que los retos que nos estamos planteando actualmente pues sería organizar los programas formativos alrededor de entornos de aprendizaje para tratar diferentes aspectos matemáticos de los currículums. Yo les he mostrado algunos con algunos ejemplos de distintos temas y hemos desarrollado algunos sobre la conversión de la derivada, función límite, con aspectos de geometría, etcétera. Pero bueno, pues habría que adaptarlo a otros contenidos curriculares, aplicar los conocimientos adquiridos para mirar profesionalmente el pensamiento de los estudiantes en situaciones reales de aula durante los periodos de práctica, porque mucho de este trabajo lo hemos hecho hasta ahora en los contextos universitarios, pero falta trasladarlo también y conectar qué pasa cuando ese estudiante está en las prácticas de enseñanza. Enseñar a tomar decisiones y proponer tareas que apoyen la progresión, porque este es uno de los aspectos dentro de las prácticas profesionales nucleares, es una de las más complejas. Es realmente el que ya una vez que ha identificado, ha interpretado, incluso los estudiantes para profesor que lo logran, es muy complicado diseñar esas tareas. Entonces, poner más énfasis en la toma de decisiones. Yo diría que generar variedad de registros de la práctica que permiten enfrentar al docente con situaciones de aula próximas a la realidad, que le permiten generar hábitos de cómo mirar estas situaciones y familiarizarse progresivamente con estas prácticas nucleares. Y yo diría que finalmente tendríamos que ser capaces también como comunidad científica compartir tareas profesionales que ayuden a desarrollar e identificar prácticas profesionales nucleares como modelos de buenas prácticas, ya que yo estoy convencida que todos nosotros, todos los que somos formadores, seguro que tenemos muchas de estas prácticas, no sé si con este contexto que yo he utilizado, pero que se puede compartir como si fuera esa especie de base de banco de buenas prácticas que nos ayuden a ponerlas al servicio del aprender a enseñar. Muchísimas gracias por su atención y espero, bueno, pues haber aportado un poquito a esto, al desarrollo del noticing y a la formación del profesor. Gracias y quedo a disposición de las preguntas, cuestiones o aclaraciones que deseen hacerme. Bueno, muchísimas gracias, María del Mar. Muy completa, clara la presentación, muchísimos ejemplos que nos ha aportado para pensar en la posibilidad de implementarlo en nuestras prácticas también. Bueno, como dijo María del Mar, está habilitado el momento de intercambio. No han surgido al momento, creo, preguntas en el chat. Denise ahí estaba atenta, pero como aclaramos al comienzo, pueden ir levantando la mano. Así organizamos un orden para ir haciendo las preguntas. Pueden encender el micrófono y hacerlas directamente a la doctora. A ver, yo supongo que, creo que hay bastante información, mucha información, y evidentemente a veces cuesta, si no se está trabajando en ese contexto, a lo mejor digerirlo. Yo entiendo que luego esto va a quedar a disposición de las personas que están atendiendo a estas jornadas. Y lo que yo sí que creo que es importante, por la experiencia, es que muchas veces no se trata de empezar de golpe con todo, que esto creo que, sino simplemente muchas veces es un pequeño granito de arena y decir, bueno, pues mira, me voy a centrar más en, por ejemplo, cuando en un programa de formación voy a poner el foco de atención en cómo los futuros docentes aprenden pues, a diseñar objetivos de aprendizaje y identificar, a vincular un objetivo con una tarea. Eso es una práctica nuclear importante en este contexto. Entonces, eso es algo que poco a poco se tiene que ir haciendo. O sea, que no se pretende que se haga todo de golpe, porque al final es como la idea de sumar y compartir.
que realmente al final es lo que nosotros hemos visto que es más interesante, ¿no? Compartir y discutir con otros colegas, en este caso con otros estudiantes que están en las mismas condiciones, y contrastar con lo que se hace en el aula. Y progresivamente, porque de hecho muchos de estos ejemplos han sido años que nosotros en el programa de formación de profesorado de secundaria hemos ido utilizando. De hecho, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el programa lo tenemos en marcha, que lo tenemos durante este cuatrimestre, y muchas de estas prácticas profesionales las hemos ya modificado un poquito. ¿Por qué? Porque hemos visto que no nos funcionaban, porque a la vista de los resultados y decimos, no, esto se hace muy largo, esto vamos a cambiarlo. Entonces yo creo que en este sentido es en el que creo que se debe mirar esto y como en etapas, diría yo, porque a lo mejor ha podido ser un poquito abrumador. Creo que Virginia había levantado, ¿no? Sí, para romper el hielo, mientras alguno más se vaya animando, yo tengo unas cuantas preguntas para hacerle. Bueno, particularmente por ahí para contextualizar un poco, porque vemos que es diferente, digamos, esto de los programas de formación en lo que es en España y lo que es acá en Argentina, y entonces hablabas de programas de formación de máster donde confluyen profesionales de distintos ámbitos. Sí, acá la formación es diferente porque directamente la carrera de grado universitario es para formación de profesores, profesores de matemática, y entonces pensaba en esto de lo que usted desarrollaba respecto de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, si están planteadas, digamos, también lo mencionaba en algún momento sobre las cuestiones que planteaba sobre el final, esto de cómo poder trasladarlo a las prácticas en contextos reales. O sea, preguntarle si están previstas en esa formación de máster que los estudiantes, o sea, que los profesores en formación tengan alguna instancia de prácticas reales donde trasladen los aprendizajes generados a partir de estas trayectorias hipotéticas de aprendizaje, especialmente diseñadas por el equipo de formadores. Sí, realmente, a ver, es cierto, aquí el programa actual, que es relativamente joven, porque antes no era así, pero bueno, el programa actual que tenemos es en el contexto de un máster, y por lo tanto el contexto que tenemos de formación es que la formación de base de los futuros docentes no tiene por qué ser que se formen para ser profesores, sino que ellos, pues dependiendo del año, pues hay matemáticos, físicos, ingenieros de telecomunicaciones, incluso ha habido años, bueno, tenemos muchísimos ingenieros, tanto de ingeniería civil, ingeniería agrícola, es decir, vienen de diferentes grados, porque aquí en España lo que se hace es esa formación básica. Y luego, desde el gobierno ya se hizo así, que el que quiere formar parte, o sea, ser profesor, ya dependiendo del ámbito, si es profesor de matemática, cualquier profesor que quiera enseñar en la educación secundaria obligatoria y no obligatoria, es decir, la que iría desde los 12 hasta los 18 años, porque luego ya a los 18 se entraría en la universidad, en ese bloque de formación de los 12 a los 18, tiene que hacer un máster que es un máster profesionalizador. Porque si no, con el propio grado de ser un matemático, un físico, no puedes ir a los centros educativos. Entonces, en este máster profesionalizador, ese es el contexto actual que tenemos. Sí que en este máster profesionalizador ellos tienen distintos tipos de asignaturas que son, bueno, pues por semestres, y hay una parte de prácticas de enseñanza. Entonces, esto que yo les he mostrado está en el contexto de una asignatura que se llama Enseñanza de la Matemática. Y que está montada de esta manera. Luego hay otra que es sobre aprendizaje de la matemática, otra sobre resolución de problemas, luego tienen cuestiones de innovación, tienen otra de complemento, es decir, hay distintas asignaturas. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues lo que hacemos nosotros es que les pedimos normalmente como una práctica para evaluar al final la propia asignatura y las prácticas profesionales nucleares, les pedimos que diseñen una lección, lo que llamaríamos aquí una lección, que pueda ser implementada en el aula para 3 o 4 días,
¿Por qué les pedimos esto? Pues porque realmente luego cuando ellos van a las prácticas, esto yo lo tengo en este semestre, esta asignatura, en estos momentos la estoy haciendo, y en el mes de enero ellos van a las prácticas de enseñanza en institutos de educación secundaria. Entonces, en esos institutos es donde tienen la oportunidad, ellos tienen, aparte de observar el instituto, tienen que llevar a diseñar pues, secuencias de enseñanza o tienen que implementar y trabajar con los estudiantes. Entonces, es cierto que a veces, no siempre, porque claro, no coincide a veces el diseño del programa que nosotros hemos hecho, la planificación que ellos han hecho con nosotros, que ha estado tutorizada de un tema concreto, con lo que a lo mejor en este momento el profesor en secundaria esté enseñando. Claro, pero ¿qué es lo que hacemos? En la medida como siempre el profesor les da tiempo, ellos casi siempre pueden implementarlo. Con lo cual, a veces esta retroalimentación de cómo ha funcionado o no esa secuencia, la utilizan para lo que sería su trabajo fin de máster. Porque así cogen datos, ven, porque claro, no es lo mismo diseñar y planificar a nivel teórico, luego ir al aula y te das cuenta cuando vuelven ellos a clase que te dicen, bueno, Mar, es que esto no tiene nada que ver, porque mira qué dificultades tenían, porque claro, normalmente ellos cuando diseñan los niveles son muy altos. Muchos de ellos no han tenido nunca contacto con con la enseñanza. Entonces, claro, ahí en ese sentido sí, pero sí que tienen ocasión de plantearlo. Y de hecho, incluso también les pedimos que lo integren con tecnología. ¿Por qué? Pues porque la tecnología tiene que estar, o sea, aunque digamos que ya esta generación vive con la tecnología, luego parece que no se ha trasladado a las aulas o se utiliza de forma no sistemática. Entonces nosotros les formamos además en un entorno de aprendizaje concreto de GeoGebra y luego diseñan lecciones en los que nos tienen que demostrar eso. El uso de la teoría puede ser trayectorias, el uso de secuencias de enseñanza, que por eso les hemos dado las herramientas, la incorporación de la tecnología y luego que lo lleven al aula. Lo que pasa que pues ahora estamos en la fase de ver cómo está funcionando eso. Bueno, muchas gracias, muy claro. Particularmente pensaba en esto de, si bien por ahí cuando pensamos desde los profesorados en Argentina, la práctica en términos de, bueno, hay una parte muy importante que es lo que nosotros le llamamos el trabajo en terreno o el trabajo de campo, que es donde los estudiantes salen a realizar sus experiencias en instituciones, en contextos reales. Hay todo otro trabajo de fondo, que es el trabajo, digamos, en las clases de los espacios de práctica, que tiene que ver con esto de cómo se va formando al estudiante para que al momento de salir a hacer esa experiencia en el contexto real se lleve herramientas para poder, en el momento, por ahí en los primeros años, en nuestro profesorado en particular, son más experiencias de observación, pero ya hacia los años más avanzados, que van haciendo sus primeras experiencias de prácticas reales, donde tienen que planificar e implementar eso que planifican, como todo este trabajo previo, ¿sí? Aportaría a que lleguen más preparados a esas instancias de prácticas en Sí, sí, contextos sí. Yo reales. estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, porque al final es lo que comenta, que es ir progresivamente, ir reflexionando en la misma línea, que yo creo que eso es muy importante, porque al final es siempre dar vueltas un poco a lo mismo y al final es acostumbrarse, coger ese hábito para luego ya ser capaz de mirar. Bueno, muchas gracias. No sé si alguna pregunta más. Por ahora son todos mensajes de agradecimiento, que está muy enriquecedora la charla. Quería yo preguntarle, cuando habló sobre los entornos de aprendizaje, los espacios de discusión y de razonamiento, ¿qué lineamientos así podrías sugerirnos para fomentar este tipo de espacios? A ver, si te he entendido bien la pregunta, lo que te refieres es al propio contexto de donde desarrollamos estos entornos, ¿te refieres, Denise? Exactamente. ¿Qué tipo de sugerencias podrías brindarnos A ver, para justamente fomentar estos espacios de discusión? nosotros los que hemos, yo te puedo aportar lo que nosotros hemos usado por la experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos usado bastante, bueno, los foros de discusión nos han ayudado. Lo que sucede es que con los foros de discusión, que es una herramienta muy buena, luego también es muy complicada la gestión del foro de discusión, es enriquecedor, pero claro, como nosotros entendemos que la retroalimentación
es muy importante. Si tú dejas, como cuando dejas un foro abierto, que discutan, que intervengas, tienes que estar muy pendiente, tienes que dirigir mucho. Entonces, ese es interesante, pero lo que sí que te digo es que se genera muchísimo trabajo y son muchas, muchas, muchas horas para que al final a lo mejor, bueno, no sé si realmente el beneficio con el tiempo invertido, pero realmente eso es importante. Luego, ¿qué más? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, y eso suele ser enriquecedor, y este año, bueno, el año pasado, por ejemplo, como tuvimos que estar todo muy virtual, perdimos muchas cosas, porque la presencialidad, desde luego, pues nos ha hecho muchísimo daño, la falta de presencialidad a todo el mundo, pero, por ejemplo, también ganamos el que ellos aprendieran a discutir en pequeños grupos de Meet. Entonces, lo que nosotros hicimos era, en el propio entorno de la clase, ayudado del campus virtual que nos proporciona la universidad, generar como en determinados momentos, simular esas discusiones. Entonces, siempre había veces que decíamos, mira, de forma aleatoria ahora, yo generaba como grupos de discusión aleatorios. Y en esos grupos de discusión aleatoria decía, venga, 10 minutos vamos a pensar en una pequeña pregunta. No en toda la práctica profesional, porque las prácticas a veces son largas. Entonces lo que hacíamos es, venga, la primera cuestión únicamente de identificar qué aspectos. Entonces, venga, aleatoriamente. Entonces, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entre personas que no se conocen, se sienten obligados en ese momento, esos 5 minutos, a hacer alguna aportación. El obligarles luego en que esas discusiones, luego, claro, que siempre les dices que tiene que haber alguien que te exponga para luego compartir al resto del grupo. El que escriban los informes. El escribir los informes, eso ayuda muchísimo también, porque eso es de las cosas que más, que nos ayuda a nosotros, pero les ayuda también a ellos, porque en el momento que se ponen a escribir, tú como formador tienes más conciencia de lo que realmente están aprendiendo y de lo que están entendiendo, porque el discurso a veces lo manejas muy bien, pero cuando luego ves lo que está escrito es cuando dices, uy, creo que hay que poner. Entonces es esto. Luego también funciona muy bien el trabajar, que nosotros lo hemos hecho también con vídeos. A veces hemos usado, por ejemplo, fragmentos de vídeos tomados de clases. Y así hemos jugado con los distintos registros. Por ejemplo, en este caso decir, mira, vamos a ver un vídeo de una profesora que está enseñando pues, a estudiantes que están en primero de bachillerato, estudiantes de 16 años. Son vídeos a lo mejor de 5 minutos. Se les da el contexto de la tarea y luego a partir de ahí ya se discute, pero siempre con preguntas guías que estén. Entonces yo te diría eso, que fundamentalmente los fragmentos de vídeo son muy ricos. También resulta muy rico a veces el trabajar con situaciones imprevistas, decir, oye, mira, mostrar diálogos de situaciones imprevistas que a veces cogemos también o que les pedimos que cojan de las prácticas de enseñanza. A veces en el practicum, porque el tutor que da la asignatura no tiene por qué ser el tutor que está en el practicum, les pedimos, oye, fijaros en alguna situación que sea imprevista que le ha sacado a su profesor un poco de su zona de confort, que siempre pasa en clase, que un estudiante de golpe dice, uy, ¿y esto por qué es así? Entonces montamos lo que sería como una especie de pequeña viñeta con ese imprevisto y eso lo usamos como forma de discusión. Pero luego la discusión es esto que te digo, un tiempo 5 o 10 minutos, primero individual, con sus documentos, luego ya se juntan en grupos normalmente de 4 o 5 y luego ya a partir de ahí lo que hacemos a veces con el grupo grande o con los informes y luego ya discutir, básicamente. No sé si te he respondido, si es eso a lo que te referías. Sí, muchísimas gracias. Acá por el chat, Fabiana Saldivia agrega que es muy interesante la propuesta que parte de otra realidad y que le permite reflexionar sobre el trabajo previo a la residencia. No sé, Fabiana, si estás invitada a compartir un poco esa reflexión, si querés aportar, prendiendo el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, es muy interesante el enfoque y que uno de alguna manera lo va haciendo intuitivamente, pero acá vemos modelos de trabajo que están apoyados en teorías y eso le da un corpus que nos permite mejorar nuestro accionar y marcarlo como un modelo a seguir. Entonces me pareció muy interesante la matriz que mostró para ver esos trayectos hipotéticos. Que de alguna manera, lo vuelvo a repetir, uno lo hace intuitivamente, sí.
pero que con esto ve que hay teoría atrás y que puede formalizarlo y organizar mejor el trabajo que está tan acotado, ¿no? Que nosotros lo tenemos que hacer en cierta cantidad de tiempo y que esto permitiría una riqueza en la propuesta que se lleva a los futuros docentes. Ujú. Me parece en ese sentido muy, muy enriquecedor. Sí, de hecho, un poco la filosofía que hay detrás es eso, precisamente, porque muchas de las cosas, si nos ponemos a pensar, todos los que, vamos, yo entiendo que todos los que estamos aquí somos o profesores, formadores, pero que estamos y por lo tanto lo hemos hecho de forma intuitiva muchas veces. Les podemos poner unas etiquetas o otra, pero lo que yo creo que es fundamental es esto, ¿no? El fundamentarlo. Porque si recuerdan un poco en el principio es el conocimiento que uno tiene y el conocimiento y cómo lo usa. Porque al final es cómo lo usamos y cómo tenemos que ser capaces de usarlo adaptando, o sea, tenemos que adaptar ese conocimiento, por lo tanto, adaptar ese conocimiento al contexto de aula, a las restricciones que la institución nos pone, a las propias restricciones del currículum. Pero lo importante es que si somos capaces de empezar a hacer esa reflexión, teniendo como un poco en la mente, yo creo que es esa guía que nos ayuda a decir, bueno, es que tenemos un fundamento y sabemos dónde apoyarnos. Yo creo que esa es la potencialidad. Porque evidentemente, a ver, yo no sé ustedes, su experiencia, pero yo puedo hablar por la mía. Y yo creo que en alguna transparencia lo intentaba decir. No podemos desarrollar en los programas, yo tengo un módulo, en este caso son 6 créditos, que equivale aproximadamente a unas 60 horas, en las cuales hay tanto trabajo no presencial como presencial. Yo no puedo desarrollar ni todos los contenidos, ni todas las prácticas nucleares dirigidas a todos los aspectos que hay en el currículum de matemáticas de secundaria, porque son muchísimos. No, pero yo tengo que plantearme como yo le quiero dar una herramienta, es proporcionar algo que él ya le permita empezar a hacer. Y eso siempre cuando yo leía al principio y que en temas de tecnología, todos los trabajos de Dragic y Truchet sobre la instrumentalización, en el fondo es tú tienes una herramienta cuando es el ordenador o cuando, por ejemplo, dices una herramienta mecánica, un martillo. Claro que el martillo no lo usamos igual la primera vez que lo cogemos, que seguro, vamos, yo seguro que mi dedo acabaría mal, pero a lo mejor la segunda, la tercera vez lo vamos usando de otra forma y a lo mejor hasta en un momento determinado ya aprendemos cómo manejarlo en según qué tipo de superficie. Entonces, lo que se pretende es eso, es que el profesor tenga herramientas que vaya adaptando. ¿Por qué? Porque él también va a ir madurando. Yo he dicho que es un proceso de transformación y va a ir cambiando a medida que no os va a ser lo mismo trabajar con estudiantes de 12 años que los de 16. Y seguro que no es lo mismo un contexto de unas escuelas, unos institutos de zonas desfavorecidas que de otros de un determinado nivel económico. ¿Por qué? Pues por la propia atención, o sea, por el propio contexto social va a condicionar. Y ese profesor, eso no se puede enseñar, pero sí que se pueden dar herramientas para que él sepa su trabajo dónde va. O sea, cómo está guiado su trabajo, porque si no, Mason lo decía, lo del noticing, cuando uno se pone a mirar, podemos mirar muchísimas cosas, porque mirar, pero cada uno, yo estoy convencida que ahora cada uno de nosotros miramos, nos estaremos fijando en cosas diferentes. Uno a lo mejor, si ha perdido la atención, se está fijando en, pues mira, cómo tiene esta persona esto, cada uno. ¿Por qué? Porque todos tenemos que focalizar la atención. Entonces, lo importante es que el profesor sea consciente en determinados momentos de focalizamos en algo y cómo ese foco puede ser productivo. Esa yo creo que es un poquito la idea. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Esa matriz a mí me ha ayudado a ver, sobre todo cuando diseñas prácticas, ver que en el fondo no estamos hablando de voy a desarrollar la mirada, no, es que está todo conectado. Sí. Muchas gracias. A ti. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo un montón para hacerte, pero no quiero copar el... Es muy pronto y supongo que luego la gente se irá animando a medida que vaya avanzando la mañana, ¿no? Me imagino, y además es el primer día de jornadas. Claro. Eso también tiene sus desventajas. Ahí, Araceli, estás invitada a hablar.
Hola, buenos días. Yo quería consultar, Mar, si ustedes realizaban algún tipo de trabajo con profesados, o sea, que tienen el título de profesor, y si evalúan, digamos, porque lo que entiendo es que todas estas estrategias que fuiste presentando están pensadas para la formación inicial, digamos, para cuando todavía es un futuro profesor. Quería saber si habían hecho el contraste tal vez de lo que ocurre con esos profesores en los primeros años de docencia, por ejemplo. Vale, a ver, que como se había cortado. Hemos hecho cosas, pero no está todavía formalizado, sistematizado. Es decir, sí que es cierto que todo esto lo hemos trabajado mucho más en el contexto de formación inicial, tanto para maestros como para profesores, en el contexto, claro, en nuestro contexto español, con las cuestiones que ya te he dicho, curriculares como está. Pero sí que hemos trabajado también con profesores en ejercicio, profesores que ya están. En este caso hemos trabajado con profesores en escuelas que están trabajando en escuelas de primaria. Lo que sucede es que hemos trabajado de la misma manera, es decir, ayudándoles a diseñar, a planificar, intercambiando, llegando a ver cómo se puede planificar la propia sección, el tema que fueran a trabajar, luego grabando la actuación de ellos, volviendo con ellos a trabajar en seminarios de formación a ver de qué manera estaban incorporando los elementos teóricos, es decir, de una manera similar. Lo que sucede, bueno, esto ya te digo, lo hemos hecho con profesores de primaria, pero no lo hemos sistematizado todavía, no hemos escrito todavía el qué pasaba. Claro, la situación es muy diferente, al menos yo te puedo decir ahora intuitivamente, la situación es diferente porque, claro, ellos tienen como muy claro, bueno, vamos a diseñar toda la parte que a lo mejor la dificultad que tiene un futuro docente de cómo aprende a elegir objetivos el currículum, ellos tienen el currículum muchísimo más en la mano, lo conocen y entonces ellos van más con las cuestiones, pues esto, claves que ellos tienen que, en este caso, decir, cómo tengo que hacer la clase y la tienen ya muy planificada. Y a veces con muchos años de experiencia. ¿Qué sucede? Que cuando luego llegas y tú les intentas trasladar otra cosa, a veces cuesta un poquito. Pero también por la experiencia yo sé que les ha gustado porque en el fondo les ha ayudado a decir, mira, estoy como empezando a dar sentido ahora que llevo práctica. A lo mejor algunos llevaban, por ejemplo, 3 o 4 años, otros no, otros llevaban a lo mejor 15 años. Dice, algunos lo que te decían es que estaban intentando dar aquello que habían aprendido en la facultad, con la experiencia le estaban empezando a dar sentido desde otra perspectiva y muchos porque no se habían fijado. Claro, en el contexto de los maestros, para mí hay una particularidad que a lo mejor no te puedo decir porque no lo hemos hecho en este momento, ¿vale? A lo mejor no se daría con el contexto del profesorado de secundario porque la formación es diferente también. Cada uno tiene unas cosas en positivo que otras. En el contexto de la formación de maestro a veces nos hemos encontrado que hay una dificultad importante a veces en el propio conocimiento del contenido matemático. Entonces, claro, cuando tú estás reflexionando o lees, por ejemplo, este módulo que he adaptado, evidentemente, que trabajamos sobre los cuadriláteros y sobre las clasificaciones, algunos maestros les resultaba muy complejo y me decían, el romper ese esquema mental que yo les decía, por ejemplo, el cuadrado, por el hecho de que yo lo gire, simplemente cambiar la posición en el espacio, que no hay ninguna posición, sino es como nuestra mente lo está viendo como un rombo y te dicen es un rombo, y decir, no, no, es que el cuadrado es un rombo y de qué estamos hablando. Claro, esa dificultad es una dificultad más con las matemáticas en este caso. Entonces ellos, por un lado, cuando se enfrentaban a esto y empezaban un primer paso de sentirse inseguros frente a los niños, ¿ahora qué hago? Porque me habéis roto todos los esquemas, pero por otro lado se sentían como muy gratificados en el sentido de decir, bueno, es que estoy viendo que mi clase le estoy dando otro sentido. Pero te vuelvo a decir, tomamos grabaciones, estuvimos trabajando prácticamente durante un año entero en ese contexto, pero no hemos todavía escrito esos resultados de una manera que podamos decirte cómo está. Creo que sería interesante. Es otro contexto muy distinto, pero creo que sería muy interesante que a lo mejor algunos de ustedes se pueden animar a decir, vamos a trabajar en el contexto de formaciones noveles, que sería, ¿no? Decir, cómo el profesor novel, que realmente ese conocimiento lo tiene posiblemente mucho más en la superficie todavía, empieza a operativizar y a usar ese conocimiento. Pero realmente que ahí no nos hemos metido, ¿no? Perfecto, muchas gracias.
De nada. Yo no Bueno, sé si no hay preguntas, pero yo sí que también que haya cierto feedback si el contexto formativo, por ejemplo, el contexto formativo que tienen ustedes es tan diferente, o sea, en el sentido de si ahora, por ejemplo, imagináramos la posibilidad de decir, pues mira, vamos a intentar, ¿sería factible algunas de estas prácticas que yo presentaba, incorporarlas de una forma natural o el contexto formativo es muy distinto? No, es totalmente factible en el contexto de formación. Como mencionaba al comienzo, digamos, acá en Argentina tenemos carreras en facultades, en universidades, destinadas directamente, carreras de grado sería, no es una formación complementaria o posterior, sino carreras de grado destinadas a la formación de profesores en matemática, y justamente en los espacios de práctica profesional, en lo que sería el campo de la formación práctica dentro de los planes de estudios de estas carreras, justamente además de esas instancias por ahí cuando se piensa en la práctica, esto que decía al comienzo, se piensa en las instancias de trabajo en terreno donde los estudiantes que se están formando para ser profesores salen a interactuar con otras instituciones en contextos reales y situados, pero hay todo un trabajo en esos espacios de práctica que tiene que ver con, digamos, el ir generando ese conocimiento para la práctica, para esos momentos en que ellos salen, y donde se podrían tranquilamente desarrollar algunas de estas propuestas que usted nos fue compartiendo. Por eso decía que interesante y qué ricos todos estos ejemplos que podríamos considerar para poner en práctica. Particularmente yo soy docente del espacio de residencia, le llamamos acá, a lo que sería la práctica final en el último año de la carrera, donde está más concentrado este trabajo de salir, pero no solo de salir a observar, sino también de planificar y de implementar eso que fue planificado. Entonces, tranquilamente y en cualquiera de los ¿Y otros espacios. cuánto tiempo, Virginia, cuánto tiempo tienen ellos, están en las aulas? ¿Cuánto tiempo? Porque aquí, por ejemplo, en el contexto este del máster, esto es algo que nosotros nos hemos quejado mucho, porque igual que los maestros sí que tienen durante su formación del grado, los maestros serían los que estarían trabajando pues en los niveles tanto de 0 hasta los 12 años, ¿vale? Tanto infantil como primaria. Sí que tienen como 3 momentos, lo han dividido en 3 momentos, pero que al final casi en toda su formación pues están 4, 5, entre unos 5, a ver, 4, sí, unos 4 meses y medio, 5 meses a lo mejor en contacto en diferentes momentos, ¿no? Con diferentes objetivos. En los programas de formación del profesor de secundaria suelen estar escasamente un mes, 4 o 5 semanas. Claro, eso es una limitación que en nuestro contexto es difícil, porque claro, hay que compatibilizar un poquito también eso, el equilibrio entre aprender del docente que tiene allí como espejo realmente y no solo, o sea, porque yo siempre decimos es primero lo que hace el profesor porque puedes aprender muchas cosas, tanto de lo que hay que hacer como de lo que no hay que hacer, de todo se aprende. Y entonces, claro, pero son 4 semanas. 4 o 5, que primero es la toma de contacto. Entonces, ¿vosotros tenéis más tiempo para que ellos? Entiendo que sí, que al ser un grado específico para ser profesor, ¿no? Así es, sí, en particular en nuestro profesorado de la Universidad Nacional de Rosario, en los 4 años que dura la carrera de formación, está previsto implementar este trayecto de práctica profesional docente, que es una materia de carácter anual y que va aumentando, digamos, en carga horaria a medida que se va avanzando en la carrera. Particularmente en las instancias que ellos hacen prácticas, los primeros años son de observación, con algunas primeras participaciones, en periodos de aproximadamente, al principio son algunas clases, se observan unas 3, 4 clases, y ese periodo va aumentando, ya hacia los últimos años, en tercer año, también vamos alternando los espacios donde realizan esas experiencias de práctica, porque el título habilita para desempeñarse, tanto en lo que es nivel secundario, también como en nivel superior, terciario, le llamamos nosotros, y universitario. Entonces realizan experiencias de práctica, por ejemplo, en un tercer año hacen un periodo de observación y alguna participación de aproximadamente un mes también,
y ya en el cuarto año, que es lo que te mencionaba en la materia en la que particularmente estoy yo en este momento, hacen 2 periodos de práctica en un primer cuatrimestre en nivel superior universitario de 2 meses y medio, ¿sí? De observación y práctica, en carreras, por ejemplo, nuestra facultad, además de tener la carrera de profesorado en matemática, tiene carreras de ingenierías, entonces hacen algunas experiencias en las distintas carreras de la facultad, en materias del ciclo básico, y después en un segundo cuatrimestre, en una segunda parte, hacen su experiencia de práctica en el nivel secundario, que también es un periodo entre observación y práctica de unos 3 meses aproximadamente, 2 meses y medio. Así que eso es más o menos así. Tienen mucha oportunidad, entonces tienen muchas oportunidades y tienen mucho contacto con la realidad y con la enseñanza, con lo cual sería, bueno, no sencillo, pero sí que hay muchos momentos de poder poner en práctica, de poder de ir y volver y de hacer esa reflexión con el tutor de la universidad. Y conjuntamente también con el tutor de las prácticas, que no sé si tendrán mucha relación con ellos, con los tutores de las prácticas, que entiendo que sí, también. Así es, así es. De hecho, esta tarde en la primera sesión de simposio, que es la de por la tarde, justo con otra colega, una colega coformadora, tutora sería, vamos a compartir un trabajito ahí que tiene que ver con esto de cómo se da la interacción del profesor formador con el profesor tutor, entre muchos otros trabajos que se van a estar presentando en las distintas sesiones del simposio, pero así es, digamos, así está pensado este trabajo conjunto en el acompañamiento de la formación de los futuros profesores. De acuerdo. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no me gustaría hacerte ya como para ir cerrando una última preguntita. No sé si alguien más, Denise, que vos hayas registrado, que compartió algún comentario. No. Mensajes de agradecimiento y muy enriquecedora la conferencia, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces hago una preguntita más como para ya ir cerrando. Como te decía, tengo muchas para hacerte, pero seguramente después vamos a poder seguir. Bueno, como os he dejado mi correo electrónico en la presentación y bueno, pues gustosamente cualquier cosa que pueda ir surgiendo y demás, no duden, os podéis poner en contacto conmigo, que tenéis mi correo electrónico y podemos estar en contacto. Para mí ha sido un placer participar en esta sesión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En esto me quedé pensando, ¿no? Cuando decías esto del poder del noticing y de poder hacer foco, o sea, de desarrollar la capacidad de detectar sobre qué aspectos matemáticos hacer foco, detenerse en determinados momentos, pensaba en esto, también hay un aprendizaje en decidir a qué atender en cada momento. Y también lo vinculaba con las, digamos, con las situaciones que se dan en este espacio de práctica en el que estoy, donde a los estudiantes les hacemos volcar todo eso que sucede, que también vos mencionabas las narrativas como un dispositivo donde justamente ellos vuelcan allí lo que va aconteciendo en esos momentos donde ellos están, o sea, ellos van a hacer sus prácticas, implementan las clases planificadas y después vuelcan como lo que aconteció en ese momento en documentos colaborativos a través del dispositivo de narrativas. Y pensaba, qué interesante está esto de que al momento que ellos expresan qué fue lo que priorizaron en ese momento, es decir, cuál fue la decisión respecto de a qué atender en ese momento, en esto de ir desarrollando esa capacidad, cuando pueden fundamentar por qué atendieron a esa cuestión, por qué se detuvieron en ese aspecto específico, cómo se hace evidente también estas distintas cuestiones o los distintos dominios del conocimiento matemático para la enseñanza, cómo ahí se ve Sí, realmente eso yo creo que es importante y por eso ahí los espacios de discusión son claves, porque una cosa es cuando nosotros planteamos las prácticas, lo que pretendemos conseguir, que claro, como dice, tú diseñas y piensas que va a ir por un lado, pero luego muchas veces la propia discusión les lleva por otros caminos que no son los que tú esperabas, porque igual que nosotros yo he hablado de la práctica de anticipar, que ellos tienen que anticipar, también nosotros estamos anticipando, con lo cual en ese espacio de discusión se ve que a veces lo que ellos están dando importancia es algo que tú no has percibido, pero te permite también ver, decir, pues aquí hay que incidir o aquí no. Entonces, eso también ha sido un aprendizaje que hemos tenido que ir haciendo con el tiempo y por eso yo decía que la investigación y la formación están íntimamente relacionadas, porque muchas veces el que luego nosotros como formadores hemos podido reflexionar a partir de sus producciones escritas sobre lo que ha pasado, pero ya con la mirada de un investigador, ha ayudado a
retroalimentar esos entornos, en ese sentido, básicamente. Bueno, María del Mar, muchísimas gracias. Vale, Realmente pues, ha sido un placer. igualmente. Escucharla. Y bueno. Les deseo muy buenas jornadas. Les deseo muy buenas jornadas. Y continuaremos en contacto. Gracias a todos por la participación y los esperamos en las próximas instancias de intercambio de estas jornadas. La próxima actividad es la primera sesión de simposios, donde los distintos colegas van a estar compartiendo sus trabajos hoy a las 6 de la tarde por este mismo enlace. Muchas gracias a todos. Los saludamos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Adiós.